Muy buenas usuarios de Imperio Nintendo, bienvenidos al canal Imperio Direct, soy Consul81. Nintendo ha presentado hoy una nueva consola que es una revisión de la 3DS tradicional que todos conocíamos y de la 3DS XL. Es una consola que tiene el CyclePad integrado, que tiene mejoras en el 3D, que tiene mejoras en la memoria. En fin, es una consola que mejora varios apartados de la 3DS tradicional, desde la botonería hasta el 3D, prestaciones, velocidad a la que vamos a funcionar en Internet gracias a un hardware un poquito superior. Vamos a comentar un poco cómo va a ser esta consola, vamos a ver las distintas características que tiene y vamos a también hablar de alguna pega que los usuarios habréis podido observar. No obstante, lo que os voy a dejar ahora mismo con el vídeo de presentación de la consola. Una de las cosas que me llama mucho de la atención de esta consola, aparte de tener el CyclePad integrado, es que Nintendo comentó que la consola tenía que tener el reborde de la pantalla negro, de color negro, para que el 3D fuera, la sensación de 3D fuera mejor. Estas revisiones podéis ver que no tienen este reborde negro que tenía la 3DS normal y la 3DS XL, lo cual a mí me parece bastante curioso, y teniendo en cuenta que el 3D lo que hace es usar, parece ser el giroscopio para apuntar el 3D en la dirección en la que nosotros estamos mirando, me parece un poco extraño que haya cambiado tanto como para no necesitar este color negro, este fundido negro en los bordes de la pantalla. La consola es un poquitín más grande en ambos modelos. Han cambiado también la botonería al estilo de Super Nintendo. Es más evidente en el modelo pequeño, pero también han añadido color a las letras en el modelo XL. Como sabréis, además de esto, como ya habréis podido observar, tiene otro botón, un botón gris. Este botón no es un botón, en realidad es el segundo stick analógico, es decir, tiene el CyclePad Pro integrado en la consola. El CyclePad Pro es el segundo stick de la 3DS y principalmente tiene la misma función que puede tener el segundo stick en cualquier otra consola. Generalmente lo podremos usar, por ejemplo, con la cámara. Aquí en el vídeo vemos un ejemplo con el Monster Hunter. Pero los shooters hacen mucho uso de este control dual con dos sticks, por ejemplo, en el que controlamos con un stick la vista y el otro el movimiento.カプコンさんのモンスターハンター 4G、 スクエアエニックスさんのドラゴンクエスト10オンライン、ファイナルファンタジーエクスプローラーズも C スティックによるカメラコントロールに対応しているとお聞きしていますし、大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS では C スティックでスマッシュ攻撃が出せる操作を採用しています。Bueno,
Como dije antes, tiene el CiclePad Pro integrado. Esto incluye también el botón ZR y LR. Ahora los juegos se insertan por la parte delantera, como podéis observar. También el lápiz también se inserta por la parte delantera. A mí personalmente me parece un error, prefería el sistema antiguo del lápiz por el lateral. La consola es un poquito más grande que el modelo original, pero también pesa un poquitín más la versión pequeña, aunque curiosamente también es más grande la versión XL. Curiosamente pesa un poquito menos esta revisión en su versión grande. Al parecer la consola tendrá una cierta capacidad de hacer una iluminación dinámica de los juegos que serán compatibles con ambas consolas. Claro, según la intensidad de la luz ambiental de ese momento. Si hay poca luz ambiental, la pantalla podría bajar la intensidad, y si hay mucha luz ambiental podría aumentarla. Esto es para que podamos verlo mejor con la luz del día. Muchos usuarios mueven la pantalla de un lado a otro cuando juegan. Yo, por ejemplo, a veces lo hago, sobre todo cuando me pongo muy nervioso. Esto genera que muchas veces el 3D maree, que canse. Parece ser que lo han solucionado con la nueva 3DS para no ver la pantalla mal ni desenfocada. El secreto reside en la cámara. Digamos de que la consola ve dónde estamos nosotros y orienta el efecto 3D en la dirección en la que estamos mirando. Otra de las características bastante interesantes de esta nueva 3DS es que no necesita un periférico externo para Amiibo. Amiibo ahora mismo se podrá utilizar directamente poniendo la figurita en la pantalla inferior de la consola, lo que a mí me parece de lo más apropiado y lo más indicado. Es lo más apropiado para la consola, es usar Amiibo en la misma consola en lugar de comprarte un periférico. No obstante, algunos diréis, bueno, entonces ¿qué hago? ¿Me compro el periférico? ¿Me compro la nueva consola? Eso ya veremos de los precios y cuándo sale. Esta consola saldrá para 2015, esto hay que tenerlo bastante en cuenta. El tema de la tarjeta de memoria. Ahora vamos a usar tarjetas de memoria SD micro. Yo esto lo veo como un disco duro que se amplía, un disco duro extraíble. Desde un punto de acceso podemos pasar fotos y audio desde nuestras 3DS al ordenador y desde el ordenador a nuestras 3DS. Bueno, aquí vemos unas secuencias que hablan sobre la nueva 3DS y las capacidades que tiene a la hora de entrar en internet. Esta consola, como sabéis, es un poquitín más potente. Tiene, por ejemplo, cambios en la CPU y esto le va a permitir ser más rápida, no solamente hacernos las iluminaciones que nos estaba haciendo antes o el cambio de las 3D, que seguramente él lo esté calculando también la CPU, sino que también nos permitirá decodificar las páginas web mucho más rápido, lo que nos permitirá entrar en ellas bastante más rápido. Podemos usar el otro stick analógico, que el chiquitín, para poder ver la página web de una forma mucho más dinámica, con ciertos movimientos y demás. Las funciones de Miiverse también van a ir bastante más rápido, las descargas de los juegos van a ir también bastante más rápido en general. La consola va a mejorar el rendimiento online de la misma. Esto ya lo habíamos visto con la Nintendo DSi, que fue la última revisión de la Nintendo DS.
Y bueno, llegamos al punto más caliente de la consola. La consola es un poco más potente y nos va a otorgar uno de los mejores juegos de la Wii. El problema de este juego es que es un juego que aprovechará las características únicas de la CPU de la consola con referencia a la 3DS normal. Aunque podría haber sido escalado o podría haber sido hecho para aprovechar la potencia y a la vez haber podido funcionar de una forma capada en la 3DS normal, esto no ha sido así. Esto no ha sido así. Se ha confirmado en las propias especificaciones del juego, ya se está diciendo desde su página web, incluso Famitsu lo ha confirmado y se ha confirmado también en el Nintendo Direct, que el juego es exclusivo de la nueva 3DS. El juego es exclusivo de la New 3DS. Esto va a molestar a algunos. La Nintendo DSi ya tenía juegos exclusivos, lo que pasa es que no eran de este calibre, no eran juegos tan importantes como el Xenoblade. El Xenoblade es un juego bastante importante, a mí me gustó mucho en la Wii. Este parece que pinta muy parecido. Sí que es cierto que gráficamente se resiente un poco, pero la verdad es que pinta bastante bien. Bueno, como sabréis, como siempre pasa, habrán revisiones especiales. Va a salir una versión especial de la nueva 3DS con el Monster Hunter, edición Monster Hunter. Va a ser con la tapa así metalizada. Y bueno, esto es una práctica de Nintendo bastante común. También la versión de Smash Bros. Que saldrá en Japón también será de la nueva Nintendo 3DS XL. Creo que en Europa esto no va a poder ser posible porque, aunque muchos dirán, no, se podría hacer en Europa tal, no creo que vaya a ser posible, dado que la consola no sale hasta 2015. Otra de las características de la 3DS, de la nueva 3DS, es que se va a poder intercambiar las carcasas. Vamos a poder personalizar nuestra consola. Esto también me parece un gran acierto. En realidad la consola en sí está muy bien, a excepción de el tema de los juegos exclusivos, que parece que van a ser bastante potentes. $1.000 serán aproximadamente entre 5 y 6 euros, para que nos hagamos una idea de lo que pueden valer estas carcasas. Y bueno, me gustaría saber vuestra opinión sobre qué os parece esta nueva consola 3DS. Yo, en mi opinión, la consola está muy bien. La verdad es que aplaudo mucho los cambios que se han hecho. Está muy bien logrado. Me gusta mucho que los botones tengan distintos colores, que el CiclePad esté integrado, que Amiibo se pueda usar desde la misma 3DS, que se pueda también personalizar la consola. La verdad es que en general está bastante bien. El tema del cambio de la tarjeta de la mini SD, todo me gusta bastante. La única pega que le veo es que las funciones que tiene con la CPU se van a aprovechar en los juegos, y esto me molesta un poco, que hayan juegos que sean exclusivos para una y que no funcionen en la otra. Creo que esto va a ser algo confuso. Yo recuerdo en la época de la Game Boy, resultó de que muchos juegos de la Game Boy Color funcionaban también en la Game Boy, pero otros muchos no, y esto tenía su señalización detrás en la consola, pero realmente era una cosa que resultaba bastante confusa. Con la Nintendo DSi también pasó lo mismo. Detrás en la consola estaba señalado en qué consolas eran compatibles y también resultó bastante confuso. En general, pienso que no es la primera vez que lo hace Nintendo, lo suele hacer bastante, y creo que es algo confuso. Sí que bien es cierto de que todas las mejoras son normalmente bienvenidas, pero en este caso
Es un poco como decir, mira, te voy a vender una consola un poquito más potente en la que van a salir 4 juegos contados que van a ser exclusivos y bueno, tú verás lo que haces. Supongo que en la próxima revisión, en la próxima generación, en la 4DS, si se llamara así, estos juegos exclusivos de la 3DS, de la nueva 3DS también funcionarían, evidentemente. Pero es como un medio salto generacional que no es un salto generacional. Es una cosa que a los usuarios en general les va a confundir, van a decir, bueno, esto es una 3DS o es una consola nueva. Y creo que el gran problema de la 3DS, cuando empezó a arrancar, que la gente no sabía si era una nueva revisión de la DS normal, fue en parte por esto, porque la DSi ya incorporaba características superiores, y esto pues generó cierta confusión. Pero quitando este detalle, yo creo que la consola es estupenda. Ya era hora que el 3D se pudiera ver desde distintos ángulos, aunque me parece un poco parcheado, porque no es un 3D que se pueda ver realmente desde distintos ángulos. Esto lo hace la consola, que te lo va orientando. Pero bueno, en cualquier caso es que se puede ver. Para gente tan manca como yo, que se pone nerviosa y mueve la consola, va a ser bastante importante para poder jugar a juegos en 3D que hasta ahora pues te mareaba, porque te mareabas tú mismo al mover la consola, ¿no? O incluso la gente que no tiene buen pulso, que tiene la consola delante pero siempre tiene tendencia a moverla un poquito, y este pequeño movimiento puede generar que la gente se maree. Esta consola probablemente solucione este problema. Habría que probarla, por supuesto habría que probarla. El analógico nuevo que tiene parece pequeño, pero parece bastante funcional, bastante práctico, sobre todo para jugar a juegos que necesiten el CiclePad Pro. Habría que probar también cómo está ahí embutido. Hemos podido ver que tiene una pequeña hendidura en lo que es la bisagra para poder poner el dedo y poder mover este mini stick. Así que en principio no debería haber ningún problema de que fuera incómoda, ni mucho menos. Además es un poquito más redondeada que la 3DS normal, con lo cual yo pienso que va a ser una gran consola, y que las revisiones están bastante bien. Me ha gustado mucho el tema de Ambio, me ha gustado mucho la consola en general, me ha gustado mucho el tema de la mini SD, pero no se me quita de la cabeza que tiene un Xenoblade, ni más ni menos, un Xenoblade como exclusivo. Por supuesto, yo ya lo he jugado en la Wii. Muchos diréis, bueno, es un juego que yo ya he jugado en la Wii, no es un juego imprescindible de la 3DS, y además en la Wii se ve mejor, es más cómodo, la pantalla grande. Sí, por supuesto, no lo vamos a negar, pero hay quien no lo ha jugado y tiene la 3DS normal. Entonces se va a ver en la tesitura de quizás tener que vender su 3DS si desea de verdad jugar a este juego, o esperarse a la revisión final de la consola, un cambio generacional de verdad, para poder jugar a este juego. Y esto a mí me parece que es un poco un fastidio para estos usuarios. En fin, ¿vosotros qué opináis sobre esto? Opinar en el foro o aquí abajo en los comentarios, y si os gusta el vídeo darle a like.